Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para finalizar esta parte sobre los fundamentos doctrinales en el Chimo, decimos que el principal objeto de devoción Shia son los Ahlul Bayt, la gente de la casa profética. Salawatullah alaihim ajma'in, conocidos en la tradición del Hadisul Shariful Qissa, es decir, la tradición de la noble narración del manto yemení, como los Ale Abba, es decir, como la familia de la capa, la familia del manto, la pequeña familia conformada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, su hija Fátima alaihi salam, su primo y yerno Ali alaihi salam, y los imames de su descendencia, quienes fueron bendecidos en el Sagrado Corán mediante la Ayatut Tathir, es decir, mediante el versículo coránico de la purificación, que está en la Suratul Ahzab, en el ayat número 33, que dice, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahul baiti wa yutadhirakum tadhira. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, ciertamente Allah quiere apartar de la impureza Ahlul Bayt y purifíquense completamente. Los santos imames son los auténticos complementos del amor místico. Son el centro de la profunda devoción popular chií entre los fieles comunes y el propósito de contemplación espiritual entre los fieles iniciados. Todas las enseñanzas de los santos imames están registrados en un vasto corpus canónico que nos llega a través de los siglos hasta nuestro propio tiempo. Los principios básicos de la imamía, es decir, los principios básicos del imamismo, son el ilm wan nas, el conocimiento y la designación. Es decir, es la investidura de un imán a otro. Durante el ciclo de la historia imamí, la muerte de un imán significaba una nueva investidura. O también era el sentido de una ocultación, incluso como salvador escatológico de una era o de una época. En cuanto al linaje de los santos imames de las principales ramas chiíes, hoy en día sobreviven solamente 3 familias, una de las cuales es la Zaidiyya, que es el chiismo de los 5 imames, a saber, Imán Ali, Imán Hassan, Imán Hussein, Imán Sayyad y el Imán Said, salawatullah alaihim ajma'in. También tenemos a la Ismailiyya, que es el chiismo de los 7 imames, a saber, Imán Ali, Imán Hassan, Imán Hussein, Imán Sayyad, Imán Bakr, Imán Sadiq y el Imán Ismail, salawatullah alaihim ajma'in. Y por último tenemos a la Ithna Ashariyya, que es el chiismo de los 12 imames. Juntos forman las familias de las comunidades religiosas espirituales más importantes en el chiismo. Ahora bien, citaré una breve biografía de los 12 santos imames de Ahlul Bayt salawatullah alaihim ajma'in. El primer imán, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, es el Amir al-Mu'minin, es decir, el príncipe de los creyentes, fue el hijo del tío paterno del profeta, Abu Talib, quien había criado al santo profeta como su propio hijo, y lo protegió tras la declaración de la misión profética. Imán Ali fue el primero en aceptar la nueva religión en manos del profeta a los 10 años de su edad. Y posteriormente fue uno de los grandes combatientes en los inicios del Islam. De acuerdo a sus fieles seguidores, fue señalado por el santo profeta como su sucesor en un lugar llamado Gadir Hum,
es decir, la fuente de Gadir. Luego se convirtió en el cuarto califa en el Islam, el último de los Khulafa Rashidun, es decir, el último de los califas rectamente guiados tras la muerte del califa Usman. Tras 5 años como califa, Imam Ali fue asesinado por la espalda mientras rezaba el Salatul Subh, es decir, la oración de la mañana, por uno de los partidarios de los Jawarij, es decir, la primera secta cismática en el mundo islámico. Imam Ali fue enterrado en la Najaful Ashraf, en Irak, es decir, en la noble ciudad de Najaf, en el país de Irak. El segundo imán, Hassan ibn Ali al-Mushtaba, fue el hijo mayor del imán Ali con la hija del profeta Fátima alayhi salam. Imán Hassan obtuvo el califato durante unos 6 meses tras la muerte de su padre Imán Ali, para finalmente verse obligado a cederlo a Muawiyah ibn Abu Sufyan. Imán Hassan vivió en retiro por el resto de su vida en Madina y fue enterrado allí en el cementerio Jannatul Baqi. El tercer imán, Hussein ibn Ali el Sayyid al-Shuhada, el joven hijo del imán Ali con Fátima, al igual que su hermano, Imán Hassan vivió la mayor parte de su vida tranquilamente en reclusión en Madina, bajo la atenta mirada de los funcionarios y espías del califa. Cuando Yazid ibn Muawiyah, es decir, Yazid el hijo de Muawiyah, se convirtió en califa, exigió la lealtad de Hussein, quien rechazó dárselo. Finalmente, Imán Hussein sintió la necesidad de ir a combate contra Yazid en protesta contra las injusticias que se estaban cometiendo en nombre del Islam. El imán y un grupo de sus fieles seguidores, incluyendo la mayoría de su familia, inmediatamente fueron cruelmente masacrados en la llanura de Karbala. El día de su martirio es conocido como Ashura y se convirtió en el mayor día solemne del calendario Shia, marcado por procesiones y duelo universal. Su conmemoración simboliza toda la tradición del chiismo. Imán Hussein fue enterrado en Karbala, Irak. El cuarto imán, Ali ibn Hussein as-Sayyad alayhi salam, es el hijo del imán Hussein, con la hija de Yazdigir, el último rey sasánida de Irán. Imán Sayyad no pudo llevar armas a Karbala debido a una enfermedad que adolecía, y por lo tanto se salvó del destino de sus 3 hermanos. Durante la mayor parte de su vida vivió en retiro en Madina, teniendo contacto solo con pocos seguidores selectos. El ornamento de su piedad está reflejada en su colección de súplicas titulada Sahifatus Sayyadiyya, que significan los rollos de Sayyad, las páginas o las hojas de Sayyad, el libro de Sayyad, también conocido como los Salmos del Islam. Imán Sayyad fue enterrado en el cementerio del Jannatul Baqi en Madina. El quinto imán, Muhammad ibn Ali al-Bakir alayhi salam, es el hijo del cuarto imán Sayyad. Estuvo presente en Karbala a una edad temprana. Debido a los cambios políticos y a las condiciones religiosas, entre ellas el repudio general seguido a los eventos de Karbala, muchos fieles creyentes vinieron a Madina para concebir las ciencias religiosas y espirituales del imán. Imán Bakir instruyó a numerosos sabios muy conocidos en el Islam, y principalmente por esta razón es el primer imán tras el imán Ali, de quien se registra un gran número de tradiciones. Imán Bakir fue enterrado en el cementerio Jannatul Baqi en Madina. El sexto imán, Jafar ibn Muhammad as-Sadiq, es el hijo del quinto imán Bakir.
Vivió en un clima cada vez más favorable y pudo enseñar abiertamente en Madina. Un gran número de sabios se reunieron a su alrededor para concebir y aprender, incluidos los famosos figuras sunis como Abu Hanifa, el fundador de una de las 4 escuelas de ley jurídica suní llamada la Hanafi Madhab. Hacia el final de la vida del imán Sadiq, serias restricciones fueron aplicadas sobre sus actividades como resultado de un creciente malestar chií. Muchas tradiciones son registradas del imán que la de todos los demás imames juntos. El imán fue tan importante para la ley chií duodecimana que lleva el nombre de la Jafari Madhab, es decir, la escuela Jafari en su honor. Imán Sadiq fue enterrado en el cementerio Jannatul Baqi en Madina. El séptimo imán, Musa ibn Jafar al-Qasim, alayhi salam, es el hijo del sexto imán Sadiq. Fue contemporáneo de los califas abásidas como Al-Mansur y Harún al-Rashid. Vivió la mayor parte de su vida en Madina con severas restricciones aplicadas sobre el imán y finalmente murió en prisión en Bagdad. Tras el imán Qasim, los demás imames no pudieron vivir en su hogar tradicional en Madina, sino que fueron forjados a permanecer cerca al califa tanto en Bagdad como en Samarra. Imán Qasim fue enterrado en la Qasimiyya en Irak. El octavo imán Ali ibn Musa Rida, alayhi salam, es el hijo del séptimo imán Qasim. Vivió un periodo cuando los abásidas se enfrentaban con un aumento de dificultades debido a las revueltas chiíes. El califa al-Ma'mún pensó que resolvería el problema nombrando al imán Rida como su sucesor, esperando así atraparlo en los asuntos mundanos y apartar al imán de la devoción de sus fieles seguidores. Tras poder persuadir al imán para que aceptara, el califa al-Ma'mún se dio cuenta de su error porque el chiismo comenzó rápidamente a extenderse. Finalmente el califa al-Ma'mún dijo haber hecho envenenar al imán. Imán Rida fue enterrado en Mashhad, en Irán. El noveno imán Muhammad ibn Ali al-Jawad, alayhi salam, es el hijo del octavo imán Rida. Le fue dado la hija del califa Ma'mún en matrimonio y por un tiempo fue sostenido por el califa en Bagdad. Pero Imán Jawad fue capaz de retornar a Medina hasta el fin del reinado del califa al-Ma'mún. El nuevo califa al-Muta'sim lo convocó de regreso a Bagdad, donde el imán murió. Imán Jawad fue enterrado en la Qasimiyya en Irak. El décimo imán Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam es el hijo del noveno imán Jawad. Permaneció en Madina enseñando las ciencias islámicas hasta el año 243 de la Égira lunar, 875 de nuestra era, cuando fue convocado a Samarra por el califa de turno al-Mutawakkil. Allí lo trataron duramente por el califa y sus sucesores hasta que el imán murió. Imán Hadi fue enterrado en Samarra, en Irak. El undécimo imán Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam es el hijo del décimo imán Hadi. Vivió en confinamiento estrecho en Samarra bajo el ojo vigilante del califa, especialmente desde que se supo que los chiíes estaban esperando a su hijo, el duodécimo imán, quien era el Mahdi prometido, el rectamente guiado, destinado a remover la injusticia del mundo. El undécimo imán se casó con la hija del emperador bizantino Nargis Hatun, quien, siguiendo instrucciones dadas a ella en un sueño, se había vendido como esclava para convertirse en su esposa. Imán Askari fue enterrado en Samarra, Irak. Y por último, el duodécimo imán Muhammad ibn Hassan al-Mahdi Hayyalallah Ta'ala Farayot Sharif es el hijo del
Imán Askari. El 12º imán vivió secretamente bajo la protección y tutela de su padre, hasta que su padre, el imán Askari, murió. Entonces, Imán Mahdi entró en la Ghaibatus Sughra, es decir, en la ocultación menor. En otras palabras, el imán se convierte oculto a los ojos de los hombres ordinarios y solo aparece a sus Nuwabul Arba, es decir, a sus 4 representantes o sus 4 emisarios. En el año 329 de la Éguira lunar, en el 939 de nuestra era, inicia su Ghaibatul Kubra, es decir, la ocultación mayor, que continuará mientras Alá lo quiera, hasta que lo haga aparecer como el Qaim, el resurrector, el salvador escatológico, que borrará el mal y la injusticia del mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahun sharif.